Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de cambio energético. Hoy nos subimos al tejado y lo vamos a hacer para hablar de las medidas de seguridad en las instalaciones fotovoltaicas, una cuestión de vital importancia. Antes de subirnos al tejado nos hemos venido a nuestro almacén, específicamente al sitio donde tenemos las medidas de prevención de riesgos laborales, y vamos a hacer un repaso de todo lo que hay que utilizar en una instalación fotovoltaica. Dependiendo de si la instalación es industrial o es residencial, y sobre todo también dependiendo del tipo de tejado, vamos a tener que usar unas medidas u otras. Vamos a hacer un repaso por todas ellas y a ver exactamente cuál debemos utilizar en cada momento. Vamos a empezar por la señalización. Siempre que llegamos a una instalación fotovoltaica, lo primero es señalizar las zonas de trabajo, las zonas de descarga y las zonas donde están los vehículos y se va a realizar el acopio de materiales. Para ello tenemos desde conos, si tenemos que cortar calles, tenemos también medidas, balizas por si tenemos que dirigir el tráfico en un momento dado, tenemos cinta de baliza también para delimitar las zonas. Tenemos cintas adhesivas, estas las utilizamos sobre todo para los lucernarios porque se quedan pegadas en la chapa. Tenemos también este tipo de balizas que van con cadena en las que podemos delimitar muy bien la zona de trabajo para que no entre nadie en esa zona de trabajo que no esté en la obra y pueda causar cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de accidente. Y por supuesto también colocaríamos la señalización de los elementos de seguridad laboral que hay que tener para entrar a esta instalación. Una vez señalizada la zona de trabajo, empezaríamos con los EPIs, los equipos de protección individual. Lo primero son los zapatos. Deben ser antideslizantes y antipunzamiento. Quiere decir que si pisamos un tornillo, pues no nos va a atravesar la bota y no nos va a llegar al pie. Esto es muy importante. Estos zapatos se deben utilizar al trabajar en un tejado o al trabajar también en una zona de obra en la que pueda haber cualquier tipo de objeto punzante. Luego tendríamos los zapatos dieléctricos. Estos debemos usarlos en el caso de estar trabajando con tensión o en una zona en la que podamos recibir una descarga eléctrica. Estos zapatos nos van a aislar del suelo y van a evitar que suframos consecuencias graves. Siempre que estemos trabajando en una zona en la que podamos recibir un golpe en la cabeza o, por supuesto, en un tejado en el cual podemos caernos y podemos recibir un golpe, por ejemplo, con un panel solar, con un perfil de aluminio, debemos estar trabajando con casco. Si vamos a trabajar con radial, con algo que pueda saltar objetos a los ojos, vamos a tener que utilizar la visera, ¿vale? La visera de protección ocular. Y muy importante también en verano, y esto no es ninguna tontería, este aparatito, esto que nos va a evitar que nos dé el sol en la nuca y va a evitar que suframos más calor de la cuenta. Y cuando se trata del sol, sobre todo en verano, que sabemos que en nuestra zona geográfica pega muy fuerte, es muy importante también la protección solar. Todos nuestros instaladores llevan protección solar en las furgonetas y está indicado que se la echen antes de subirse a los tejados. También como equipo de protección individual, sobre todo en zonas de altura, el arnés. Es muy importante que sea un arnés certificado, que esté sin caducar y que tenga todas las medidas de seguridad oportunas. Más equipos de protección individual serían, por ejemplo, estas orejeras para cuando estamos trabajando con equipos que hacen mucho ruido, también para evitar lesiones en los oídos, aunque en nuestro caso no es muy habitual usarlas, las tenemos siempre por si acaso. Siempre guantes de protección mecánica, que son muy importantes cuando estamos trabajando con objetos punzantes y sobre todo con los paneles solares que en verano se calientan mucho y es fácil quemarse las manos cuando cogemos el marco. Muy importante también, si estamos trabajando en una zona en la que, por ejemplo, hay vehículos o en una industria en la que hay vehículos pesados, debemos llevar chalecos para ser muy visibles a la hora de estar trabajando. En cuanto a los EPIs anticaídas, uno de los que utilizamos es el retráctil. Este equipo funciona como un cinturón de seguridad, nos permite movernos por el tejado libremente y si tenemos cualquier tipo de caída va a bloquearnos, ¿vale? Entonces esto es un elemento muy interesante. Por supuesto tiene que estar fijado de una determinada manera que ahora vamos a ver. También como elemento anticaída tendríamos la cuerda individual con un retenedor, ¿vale? Esto funcionaría de la misma manera. Esta parte de la cuerda estaría fijada a un elemento como una línea de vida o cualquier otro sitio en el que hayamos considerado que es oportuno y este elemento nos va a permitir manejarnos por el tejado y si tenemos una caída pues bloqueará. Además tiene esta disipadora
que es muy importante ante una caída, porque si sufrimos una caída y directamente solo tenemos la cuerda, la fuerza que va a ejercer nuestro peso y el arnés puede hacernos muchísimo daño. Entonces el disipador lo que va a hacer es extenderse y aligerar ese impacto que vamos a recibir en nuestro cuerpo. De todas formas, este método lo vamos a utilizar luego en el tejado y vamos a ver cómo funciona en directo. Otro tipo de retenedor es este, que es el Goblin. Hay otras marcas y esta es muy buena. Este lo utilizamos para trabajos verticales. Siempre que estamos trabajando en tejados de más de 30 grados, debemos considerar los tejados verticales, porque la caída y la pendiente ya va a ser demasiado importante, entonces no podemos estar con un medio que no está pensado para tejados verticales. Además, los trabajadores que trabajan en ese tipo de tejados tienen la formación específica para trabajar en un tejado de esas características o en trabajos verticales para los cuales también estamos habilitados. Este mecanismo retenedor pues, nos permite deslizarnos por la cuerda y si sufrimos cualquier tipo de caída va a bloquear. Pero os digo que estos son elementos específicos para trabajos verticales. Igual, para trabajos verticales no vale este arnés. Tendría que ser un arnés específico como el que tenemos aquí, que tiene unas medidas específicas para el trabajo en altura. Ahora vamos con los elementos de protección individual para las instalaciones eléctricas. Siempre que trabajamos en una instalación eléctrica en la que hay tensión, que intentamos no hacerlo, ¿vale? Esto se hace en muy pocas ocasiones, pero también debemos usarlo en aquellos momentos en los que estamos cerca de elementos con tensión, aunque no estemos trabajando en tensión. Para ello tendríamos en primer lugar el casco dieléctrico. Este casco con una pantalla de protección va a evitar que suframos un choque eléctrico importante, nos protegería la cara y nos protegería la cabeza de un posible arco eléctrico. Vale, esto es muy interesante no, es muy importante siempre que estamos trabajando en un sitio con tensión o cerca de sitios con tensión, ¿vale? Es muy recomendable y sobre todo obligatorio por la normativa. También siempre que trabajemos en un sitio como el que estamos diciendo, con posibilidad de un arco eléctrico o un choque eléctrico o meter la mano en un sitio en el que podamos recibir tensión, necesitamos utilizar una manta de protección también contra accidentes eléctricos. ¿Vale? Esta manta lo que hace es aislarnos del suelo y de esta manera nuestro cuerpo no actuaría como conductor y por lo tanto las consecuencias que sufriríamos en este accidente serían mucho menores que si no estamos aislados del suelo. Por último, también a la hora de trabajar con determinados elementos están estas dos herramientas. Por un lado, esta maneta que sirve para quitar los fusibles NH. Es muy habitual entre los instaladores quitarlo con un simple destornillador, pero eso nos puede llevar a tener un accidente. Deberíamos quitarlo con esta maneta, que es especial para quitar los fusibles NH, sobre todo en instalaciones industriales donde están este tipo de fusibles, y además deberíamos usar los guantes dieléctricos. Y por último, esto que lo usamos mucho en instalaciones residenciales es un enclavamiento para los magnetotérmicos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos estar trabajando en una industria o en una vivienda y apagar la corriente eléctrica, apagar la electricidad, pero por algún accidente alguien puede ir y volver a conectar esos magnetotérmicos o ese seccionador que hemos cortado. Para evitar ese accidente, que es de falta de comunicación entre, por ejemplo, un trabajador y un operario de mantenimiento de la fábrica en la que estemos trabajando hipotéticamente, utilizamos estas medidas de enclavamiento. Esto se colocaría en los magnetotérmicos y le pondríamos el candado para que nadie pueda mover ese magnetotérmico accidentalmente. Una vez vistos los equipos de protección individual, vamos a ver los equipos de protección colectiva. Nosotros solemos trabajar con líneas de vida, y líneas de vida hay que distinguir básicamente dos tipos: las permanentes y las temporales. Las permanentes tienen que estar siempre certificadas y tienen que estar hechas con equipos especialmente diseñadas para ello. Las temporales van a ser líneas que vamos a atender, sobre todo en los residenciales, en las instalaciones residenciales, de manera temporal, ¿vale? Y vamos a utilizar una serie de elementos que vamos a ver. Bien, vamos a empezar por las líneas permanentes y certificadas. Tendríamos elementos como este SIL. Este sistema iría con un cable de acero, el cual tiene que tener un apriete específico y una serie de medidas específicas que vamos a ver ahora cuando nos subamos al tejado, ¿vale? Este es el sistema que vamos a utilizar hoy. Como sistema de anclaje temporal, sobre todo en las instalaciones residenciales, tenemos esta argolla, que es la argolla kite, que esto lo que nos vale es para fijarnos a cualquier elemento constructivo de una manera segura. Nos valdría tanto para madera, metal o hormigón. Dependiendo del tipo de elemento al que nos vayamos a amarrar, necesitaremos unos tornillos especiales, ¿vale? Una vez que coloquemos esto, aquí podemos anclarnos individualmente o
poner una línea de vida también utilizando esta serie de elementos. Esto es muy utilizado en nuestras instalaciones residenciales. Una vez vistos estos dos tipos de anclajes, que son los elementos diseñados para lo que hemos comentado, vamos a ver estas cintas protectoras, que estas las utilizamos sobre todo para anclarnos a elementos de las viviendas. Sobre todo esto se usa en residencial. Si por ejemplo tenemos una chimenea, un balcón, algún tipo de elemento que tenga la suficiente estabilidad estructural, podemos con esta cinta fabricarnos un anclaje. Por ejemplo, imaginemos que esta baliza es una columna. Bueno, pues podríamos con esta cinta y una alondra sencilla, podríamos disponer ya de un punto de anclaje en el que, por ejemplo, fijar nuestra línea de vida temporal, ¿vale? Estos serían elementos temporales. Como línea de vida temporal, en las instalaciones residenciales nosotros utilizamos esta cinta textil, esta línea de vida textil. Viene en un maletín, este maletín lo llevan todos los instaladores en las furgonetas, y lo que va a tener es una cinta que está pensada como línea de vida y dos anclajes. Un anclaje aquí y otro anclaje en esta parte de la cinta. Estos anclajes los vamos a poder poner a elementos estructurales de la vivienda o a elementos como los que hemos visto que podemos dejar fijos. En este caso lo podríamos poner a esta cinta, que podríamos haber rodeado una hipotética chimenea, colocaríamos este elemento y por este otro lado pondríamos otra cinta, otro elemento permanente y tensionaríamos la línea. En esta línea textil pueden situarse dos instaladores sin ningún tipo de problema y trabajar con seguridad. Otros elementos también para las líneas temporales sería, por ejemplo, una cuerda especial para líneas de vida temporales. Con estos elementos, dependiendo del tejado y sobre todo llevándolos todos, pues vamos a poder utilizar la solución más segura en cada momento. Sobre todo en las instalaciones residenciales, que es donde más hay que improvisar porque no están tan claros los elementos de sujeción. En una nave industrial siempre vamos a hacer lo mismo, una línea permanente de acero con los SIEL y, a ser posible, siempre certificada. También tenemos este elemento que se me ha olvidado comentar, que es un elemento de protección de la cuerda. Cuando estamos trabajando con cuerdas, sobre todo en trabajos verticales, tenemos que tener estas fundas. Si en algún momento la cuerda está rozando en alguna cornisa o algo, debemos colocar esta cuerda para que la cuerda no sufra ningún tipo de desgaste. Como elemento de protección colectiva en una obra también podemos utilizar las pasarelas. Nosotros las utilizamos mucho para pasar los lucernarios. Cuando el lucernario cubre toda la nave, colocamos este tipo de pasarelas para poder pasar por encima. Llevan también su barandilla, que es muy importante colocarla. Aparte de estas medidas de protección, también estarían las protecciones propias de cada herramienta. Cada herramienta está diseñada para un trabajo y no se puede utilizar de cualquier manera. Por ejemplo, un destornillador tiene que tener, para utilizarlo en una instalación eléctrica, un aislamiento de 1000 voltios. No podemos utilizar un destornillador que vale para madera, por ejemplo. Pasaría igual con las radiales, con los taladros y con todo. Cada elemento y cada maquinaria tiene su propia normativa y hay que seguir unas normas de protección para no hacernos daño con ellas. Y una vez vistos los elementos de seguridad básicos que toda empresa debe llevar a una obra, vamos a subirnos a un tejado de una nave industrial para instalar una línea de vida permanente. Nos hemos subido al tejado de la nave industrial y lo primero que vamos a hacer es colocar la línea de vida, que es el elemento de seguridad más importante. Para ello colocamos unos SIEL, que son unas chapas que están preparadas específicamente para este tipo de tejado. Entonces, esas chapas van a ir fijadas con unos remaches especiales para estos tipos de tejado que les van a dar la seguridad adecuada para que podamos trabajar en la línea de vida con seguridad. El proceso que se sigue para colocar la línea de vida también es muy importante para trabajar con seguridad. Entonces, en primer lugar, colocamos los SIEL. Nos anclamos con nuestras líneas de vida individuales a los SIEL y a partir de ahí vamos construyendo la línea de vida como están haciendo ahora mismo los compañeros. Una vez que tengamos la línea de vida construida, vamos a señalizar los lucernarios. En esta nave tenemos lucernarios que son elementos muy peligrosos. ¿Por qué? Que no tienen estabilidad estructural. Si los pisamos, vamos a ver que se hunden. Y es un accidente muy típico en estas naves. Entonces, primero los señalizamos y luego los vamos a cubrir con una malla para evitar la caída del personal que está trabajando. Es muy importante, la malla en ningún caso exime de llevar la línea de vida, es decir, vamos a tener que trabajar siempre con línea de vida. Pero aunque tengamos la línea de vida, muy importante tapar los lucernarios con mallas por si alguien se despista, que no se vaya a caer para abajo. Esto de lo que estamos hablando es una cosa muy importante tanto en instalaciones residenciales como en instalaciones industriales. Hay muchas empresas del sector que se han apuntado al boom fotovoltaico y no están
prestando atención a estos elementos y está habiendo algunos accidentes. Hay que poner mucha atención a las medidas de seguridad y de prevención. Vamos a ver cómo se instala el SIEL. Es muy sencillo, pero ojo que esto no lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Hay que estar certificado para instalar líneas de vida y hacer esto de manera correcta. El SIEL es un aparato que es específico para cada tipo de chapa y está certificado para una cierta resistencia y una determinada fuerza. Como veis, nosotros estamos los tres atados y esto hace que podamos instalar la línea de seguridad con seguridad. El SIEL lleva una junta de PDM por debajo que nos va a permitir la estanqueidad y que no haya ningún tipo de filtración a la nave. Y lo vamos a colocar con unos remaches especiales también certificados para este tipo de aparato. Entonces, vamos a hacer el agujero, vamos a hacer los agujeros para meter el remache y luego con la remachadora vamos a colocar el remache. Dale. Ahora con la remachadora lo que vamos a hacer es que el SIEL quede totalmente agarrado a la chapa. Vale, pues una vez que hemos terminado con los SIEL y tenemos los soportes para colocar la línea de vida, lo siguiente que vamos a hacer, lógicamente, es meter el cable de acero, tensarlo correctamente, etcétera. Vamos con ello. Una vez que hemos pasado el cable de acero por todos los SIEL, lo que vamos a hacer es darle el par de apriete exacto al absorbedor. Aquí nos indica cuál es la fuerza que tenemos que darle, que en este caso, para este fabricante, son 100 kilos, y entonces mi compañero Marco va a apretar las tuercas para darle esos 100 kilos de fuerza. El absorbedor, ¿qué función tiene? El absorbedor lo que tiene es un muelle que en el caso de una caída va a hacer que el cable y los elementos de sujeción no sufran toda la fuerza de un impacto, sino que va a amortiguar un poquito esa fuerza, tanto para que el trabajador que está colgado y ha sufrido el accidente o la caída no sufra un impacto tan fuerte, y además para que los elementos de sujeción tampoco sufran ese impacto tan fuerte y de esa manera podamos tener la resistencia adecuada para aguantar ese impacto. Bien, pues ahora que tenemos la línea de vida y que estamos utilizando los carriles, que mirar, el carril es súper importante para que el trabajo sea cómodo, porque la seguridad en el trabajo también es que el trabajo pueda ser cómodo. Si no tengo un carril de este tipo y una línea certificada, cada vez que pase por este punto tendría que pasar mi mosquetón de un lado a otro y eso haría que el trabajo fuera muy incómodo. Con estos carriles el trabajo es muy cómodo y yo puedo moverme por toda la línea de vida sin ninguna dificultad. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es lo que está haciendo mi compañero David. Está señalizando los lucernarios. Los lucernarios es muy importante señalizarlos bien y luego vamos a proceder, como ya hemos dicho, a taparlos con malla. Lo siguiente que estamos haciendo es señalizar los lucernarios. Los lucernarios son elementos translúcidos para que pase la luz a la nave de abajo. Pero el problema que tienen es que son muy endebles y, como veis, si piso ahí, se rompería. También porque con la luz del sol se degradan muchísimo. Son elementos que son auténticas trampas mortales. Entonces, lo primero que hacemos es señalizarlos para que los operarios que están trabajando los vean, y ahora vamos a proceder a colocarles una malla encima para, en el caso de que se despisten y lo pisen, no se caigan para abajo. Porque aunque sea obligatorio seguir con la línea de vida, si yo pisara ahí y me cayera, el impacto también sería importante, podría chocarme con algunas vigas, con algunas cosas en este trocito de cuerda, ¿vale? Entonces los vamos a tapar y así, si hay un despiste, pues no vamos a evitar que el trabajador se caiga para abajo. Seguimos con el trabajo de señalizar los lucernarios y taparlos. Y también os quería comentar una cosa, en este tipo de tejados industriales pasa muchas veces que los lucernarios llegan hasta abajo de la nave. Es decir, no tendríamos un paso. En este caso, podría simplemente coger mi cuerda de seguridad, alargarla y pasar por el lucernario por la parte que es chapa. Pero en otros casos el lucernario llegará hasta el final y entonces lo que debemos de usar en esos casos es un pasillo técnico
o una pasarela. Pueden ser provisionales o pueden ser permanentes, pero tenemos que tener en cuenta que normalmente donde estamos trabajando en una nave industrial o en una casa para colocar placas solares, en algún momento vamos a tener que hacer un mantenimiento de esas placas solares y ahí necesitaremos pasar por los lucernarios y hacer lo que tengamos que hacer sin andar dando saltos por encima de los lucernarios, porque en muchas ocasiones vamos a tener que ir cargados con herramientas, con placas solares, con lo que sea. Entonces es fundamental, cuando el lucernario cubre toda la nave, poner este tipo de pasarelas y pasillos técnicos. Bueno, pues ya están instaladas la línea de vida permanente y certificada y tapados los lucernarios y señalizados. Así que ahora sería el momento de empezar a colocar la estructura y de subir ya a los equipos de trabajadores para que usen la línea de vida y trabajen con seguridad. Este vídeo lo hemos hecho para llamar la atención sobre las medidas de seguridad. Se está trabajando en las instalaciones fotovoltaicas muchas veces sin las medidas adecuadas. Muchas empresas no están cumpliendo con lo que se debe de hacer. Y esto no es solamente una cuestión legal, es que está costando accidentes laborales bastante graves. También señalar que en una instalación fotovoltaica muchas veces el responsable de la instalación es el propietario, que actúa como promotor de la instalación. Con lo cual debéis siempre exigir que las empresas fotovoltaicas trabajen con las medidas de seguridad adecuadas y que cumplan con toda la normativa. Y nada, desde este tejado industrial, recordaros que podéis solicitarnos información y presupuesto sin ningún tipo de compromiso para vuestras instalaciones. Y lo de siempre, podéis seguirnos también en redes sociales, el blog y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Así que nada, con esto os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!